Una vez más aquí, amigos televidentes, bienvenidos a este su programa Visión Económica a las 18 horas. El próximo lunes, 16 de agosto del año 2021, es el primer año de gobierno de don Luis Abinader. Y nosotros en este programa tenemos que hablar de luces y sombras de estos 365 días de gobierno. Y en la parte, vamos a comenzar por la parte económica, que es la parte que don Leonardo Valverde como economista maneja, aunque yo le doy un poquito de espacio también a opinar de ello, pero debemos comenzar con la parte económica con respecto a la tasa y a las remesas y todo lo que tenga que ver con el dólar en la República Dominicana en estos 365 días de gobierno. Bueno, Alejandro, hacer una evaluación del primer año de gobierno del presidente Luis Abinader no se puede hacer solamente desde el punto de vista económico, aunque ciertamente en la parte económica que la gente más se fundamenta, es lo que más le toca directamente, la bonanza o las dificultades le llega directamente a la ciudadanía, ¿verdad? Al pueblo. Sino que hay que hacer una mezcla de los elementos de carácter político, los elementos de carácter de la administración pública, la parte económica, la parte social y, por supuesto, el relacionamiento internacional, porque estamos en un mundo ya interconectado y lo que tiene que ver con las relaciones internacionales y la diplomacia internacional es un elemento clave en el nuevo orden en el que la República Dominicana se está desenvolviendo. Yo pienso que podemos ponerlo en dos contextos. El primero, las luces, como tú señalas, que serían como los logros destacados del gobierno, primer año de gobierno de Luis Abinader. Yo pienso que en particular el elemento central de luz ha sido cómo manejarse en medio de un estado de emergencia, por un lado, y cómo encarar los retos de una pandemia de nuevo tipo. Si una pandemia que se hizo global, por supuesto, no solamente porque la pandemia implica un contexto global, sino porque esto ha afectado a todos los países. Y por supuesto que manejar un año de gobierno con un estado de excepción, eso ya implica un gran reto para cualquier gobierno. Y sin embargo, tengo que destacar que si bien ha sido el año entero dedicado a administrar la pandemia, la gestión que se ha hecho de la pandemia y los resultados que al día de hoy se obtienen son muy favorables, porque lo que tiene que ver con la política de salud pública a nivel general se le ha dedicado la mayor parte de los recursos, de los esfuerzos, de la atención, incluso del monitoreo gubernamental al sector de la salud, para que al día de hoy tengamos los niveles de vacunación que se tienen, los niveles de descenso en los casos de infección del COVID-19 y por otra parte de la mortalidad, es decir, de la cantidad de muertos por día que se ha ido disminuyendo significativamente. Ese manejo de la pandemia yo pienso que le ha dado una gran oportunidad al gobierno para crear las condiciones de una apertura económica que ya se está perfilando muy favorable. El elemento político en esa situación, obviamente, que la pandemia ha ayudado a que las fuerzas opositoras no se hayan podido rearticular, ¿verdad? Y entonces no ha habido una oposición política, pero tampoco ha habido una oposición social. Recordemos que los movimientos sociales en la República Dominicana se han convertido en República Dominicana también en una suerte de oposición, porque son los movimientos que están reclamando los déficits que hay entre la oferta de servicios y la demanda de servicios que tiene la ciudadanía. Entonces, tampoco los movimientos sociales se han recompuesto, no ha habido una gran presión, ¿verdad? Aunque sí demandas de servicios y de reivindicaciones han seguido pendientes y muy puntuales, no han habido movimientos sociales de protesta grandes durante el año. Y yo digo que todo esto tiene que ver con el contexto en el que Luis Abinader y el PRM ganaron las elecciones, mayoritariamente por un lado, ¿verdad? De un solo lado, y tiene mucho que ver también con la pandemia, de que ponerse a inventar como posiciones políticas en medio de una crisis como la que tenemos, pues un poco complicado.
Entonces, además de esos dos, yo creo que poner una impronta, de ponerse en capacidad de darle respuesta a una crisis pandémica y de cómo manejar la economía en el medio de esa misma crisis pandémica, cuando la mayor parte de los recursos ha habido que dedicarlo a la atención de la pandemia, ¿verdad? En vez de la inversión social, la inversión de capitales para mejorar el entorno socioeconómico, no solamente del Estado, sino del pueblo dominicano. Ese es un asunto que ya nos deja una enseñanza a la posteridad, porque estas crisis pandémicas no van a desaparecer. Si está la posibilidad de que vuelvan de manera permanente. Viene el asunto económico, los indicadores económicos y la reinserción que se ha estado dando en la República Dominicana es totalmente distinta, es mucho más favorable que en los homólogos países del área y que tienen características como nosotros. Que el hecho de que la economía esté creciendo, el hecho de que el turismo, que es el sector más afectado por la crisis pandémica, se haya ido recuperando, el hecho de que ¿cómo decir? Los dineros, las divisas que recibe el país de la diáspora, las remesas, se han incrementado de una manera extraordinaria, mostrando la relación de apego a la familia que tiene la diáspora dominicana en el exterior. Hoy vimos el último informe y son muy favorables el incremento que se ha dado en la recepción de remesas con respecto al año 2019 y al 2020, cuando se inició la pandemia. Si buscamos, por ejemplo, la reserva neta bruta del Banco Central, por primera vez históricamente se acerca prácticamente a los 13.000 millones de dólares, es decir, 12.670 millones de dólares. Eso es una cantidad histórica y de una posibilidad que en medio de la crisis que también tiene la finanza del Banco Central con el déficit cuasi fiscal acumulado, ¿verdad? Tener, independientemente de esos 12.600 millones de dólares en la reserva bruta, eso es un elemento muy, muy significativo para la estabilidad del signo monetario nacional y el control y estabilidad del sistema cambiario de la República Dominicana. Así como yo te menciono esos elementos, podemos decir entonces que el sentido general, la perspectiva que hay, según el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina y las mismas estimaciones del gobierno dominicano a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y del Banco Central, es de que ciertamente el crecimiento económico para el 2021 va a volver a ser un poquito más alto que lo que era el ritmo de crecimiento económico 2018 y 2019. Esas son noticias de que yo puedo decirse que se pueden ver como luces de lo que es el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. Sí, en ese sentido yo también tengo que hablar de luces y es que por primera vez la justicia dominicana anda independientemente del poder ejecutivo. O sea que el control del poder ejecutivo del área de la justicia en este año no lo hemos visto. Y todos los funcionarios que comienzan a preguntarle, y esa persona que está sometida por tal o cual proceso, él dice, no, eso nosotros no podemos dar ninguna opinión, esperemos que salga como la justicia tiene que hacerla. O sea, usted sabe que anteriormente cuando alguien de una parcela política lo estaba en la justicia, decía, no, eso ellos están equivocados. O sea, ponían expresiones los ministros donde contradecía a la parte de la justicia. Esta vez se preguntó a uno de los ministros muy allegado al presidente sobre el proceso de Odebrecht y él dijo que él no podía dar ninguna opinión porque eso estaba en un poder del Estado que es la justicia y es independiente. O sea que esas son cosas de luces y al mismo tiempo lo que tenemos en la parte negativa es el control. Escúchame, Alejandro, antes de tú entrar a la sombra, déjame culminar la parte de luces. Son bastantes, pero nosotros estamos destacando las que vemos como más relevantes, ¿verdad? Sí. La inauguración de un estilo nuevo de gobernar. Eso ha sido obviamente un gran atino,
por parte del equipo y el presidente Luis Abinader. Que la capacidad de rectificar, es decir, de decir, tomamos estas decisiones, pero nos parece que no son, no necesariamente tengan que equivocarse, sino tomamos decisiones que el pueblo no la ve bien, por un lado, tomamos decisiones que luego vimos que no son las más aceptadas y entonces rectificamos, entonces enderezamos, tomamos otras decisiones. Y yo quiero decirle a los amables televidentes de este programa que eso, en vez de disminuir la popularidad y la credibilidad de un gobierno o de un presidente, la incrementa. Al principio la gente puede ver que están cometiendo errores, pero cuando la gente se da cuenta es poniéndose en sintonía con el sentir del soberano pueblo y que no se están tomando medidas en contra de lo que el pueblo piensa, como en otras oportunidades, que toman las medidas y se ríen y se burlan del pueblo. Ahora, pues cuando la medida no cae bien, cuando la medida no tiene el efecto que se amerita, se echa para atrás y se establecen otras decisiones. Y el hecho de admitir que incluso el gobierno no ha tenido la mejor del proceso para la comunicación entre lo que hace el gobierno y la percepción que la gente debe tener de lo que hace el gobierno. Yo soy de lo que creo, Alejandro, que no es necesario que todo lo que hace el presidente de la República tenga que gastarse dinero publicándolo, pero que las buenas acciones que se desarrollan sí hay que comunicárselas a la población, porque también la población lleva un registro, si no de nota o electrónico, por lo menos de memoria, lleva un registro de las cosas más importantes que están haciendo los gobiernos. Y manejarse en un estado de excepción sin imponer la voluntad de un gobierno es otra luz bastante interesante, porque en los momentos de estado de excepción que la historia nos muestra, siempre han sido unos momentos muy tortuosos, de muchas incertidumbres y hasta a veces de abuso por parte de autoridades que por estar en un estado de excepción se cree que pueden hacer lo que les dé la gana. Y el estado de excepción es sobre todo para proteger al soberano pueblo. Vamos a la pausa y volvemos otra vez con el tema después de la pausa.